Según los informes, Tom Parker Bowles conducía por los alrededores del Palacio de Buckingham con las cartas privadas de la princesa Diana guardadas bajo llave en el maletero, y la explicación que supuestamente dio para tenerlas resulta aún más desconcertante que el propio descubrimiento, porque si te van a pillar con algunos de los documentos más delicados de la historia de la realeza moderna, uno pensaría que tendrías una historia mejor preparada. Pero según los relatos de aquella noche, cuando el rey Carlos levantó la tapa del maletero y encontró una carpeta marcada como Diana Confidencial, la explicación que siguió fue, supuestamente, alguien me las dio para un proyecto de libro. ¿Un proyecto de libro? Este es un hombre cuya carrera se basa en reseñas de restaurantes. Se gana la vida escribiendo sobre tablas de quesos y pollo asado. Y de alguna manera se supone que debemos aceptar que los archivos confidenciales del palacio y las cartas manuscritas de Diana simplemente cayeron en sus manos como material de investigación. Quédate con nosotros porque al final de esta historia, un rey supuestamente se derrumbó frente a las cámaras en vivo. Un heredero al trono pronunció en público palabras que los hijos de la realeza jamás deben decir en voz alta, y una mujer que pasó 3 décadas luchando por ganarse la aceptación del palacio, casi vio cómo todo se derrumbaba en una sola noche. Y cuanto más se adentra en esta cronología, menos parece un accidente, y más parece algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Si te apasiona desentrañar los dramas de la realeza y las historias que nunca llegan a los comunicados de prensa oficiales, suscríbete y quédate con nosotros en Royal Files, porque vamos más allá de las declaraciones que prepara el palacio y descubrimos lo que supuestamente ocurrió tras ellas. Ahora, entremos de lleno en el lío. Empecemos por la habitación en sí, porque el escenario es lo que hace que toda esta historia parezca casi imposible. No fue una noche cualquiera. Se trataba de un banquete de estado en el Palacio de Buckingham, de esos con candelabros que proyectaban una luz dorada sobre las paredes, embajadores y líderes mundiales sentados según su rango, y una coreografía tan meticulosa que hasta la colocación de un tenedor se aprobaba con antelación. Carlos había esperado más que ningún otro heredero en la historia británica para sentarse en el trono, y este banquete debía ser la prueba de que la transición había funcionado, de que la monarquía bajo su reinado era estable, controlada e inquebrantable. Guillermo y Catalina llegaron primero entre la familia. Ella lucía un vestido verde esmeralda intenso que captaba todos los flashes de la prensa, con la compostura que se espera de una futura reina consorte. Carlos y Camila llegaron después, de la mano, con su vestido plateado reflejando la misma luz, mientras la multitud ofrecía el tipo de aplauso cortés reservado para las entradas reales. Era en apariencia la imagen que el palacio quería proyectar al mundo. Una familia unida, una monarquía consolidada, sin nada que cuestionar. Entonces Tom Parker Bowles salió de un elegante coche negro, con un traje impecable y el cabello cuidadosamente peinado. Técnicamente, solo un nombre más en una larga lista de invitados. Excepto para William, nunca fue un nombre más. Era un recordatorio viviente de que la familia de Camila, a lo largo de los años, se había integrado directamente en la institución misma, hasta el punto de que un crítico gastronómico tenía ahora un lugar en una cena de estado. Según los testigos, se notó cómo William tensaba la mandíbula en el instante en que Tom salió del coche, controlado, observando, esperando. La cena se desarrolló exactamente como estaba planeado. Una orquesta de cuerdas tocaba suavemente de fondo. La mesa se extendía bajo manteles blancos y cristalería, y los brindis giraban en torno a los temas habituales de unidad e historia compartida. Tom se sentó a pocos asientos de Charles, riendo con naturalidad, intercambiando anécdotas con los ministros sobre comida y viajes, completamente relajado en una sala donde la mayoría de la gente pasa toda la vida aprendiendo a moverse sin llamar la atención. Algunos invitados lo encontraron encantador. William, según los presentes, no. Para él, esa risa despreocupada desentonaba en una habitación destinada a algo más serio,
a algo más solemne. Harry, curiosamente, no estaba allí. Al otro lado del océano, viviendo una vida completamente distinta, su ausencia se cernía sobre la mesa como una declaración en sí misma, una que nadie necesitaba pronunciar en voz alta. Sí, la velada tenía una tensión latente que ninguna cámara podía captar del todo, pulida en la superficie, tensa por dentro, exactamente como suelen sentirse estos eventos, una vez que sabes quién está realmente sentado dónde. Aquí es donde la noche da un giro inesperado, lejos de todas las cámaras del edificio. Mientras el banquete llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dirigirse a sus autos, Camila notó que algo no cuadraba antes de que nadie le dirigiera la palabra. Más tarde, según personas cercanas a ella, lo describiría como una especie de instinto, la sensación de que algo había cambiado en la velada. Se disculpó con un grupo de invitados y preguntó discretamente a un miembro del personal si Carlos se había marchado de la recepción. Así era, solo, sin dar ninguna explicación. Para una mujer que había pasado 3 décadas percibiendo cada atisbo de tensión en aquel palacio, eso bastó para inquietarla. Mientras tanto, Carlos solo le había dicho a Camila que necesitaba aire y había salido por los pasillos del palacio, sus pasos resonando contra el mármol hasta llegar al patio exterior. Los guardias permanecían en sus puestos habituales, presentes pero casi invisibles, como siempre parece ser la seguridad del palacio. Filas de autos negros brillaban bajo la luz de los faroles, con los conductores esperando pacientemente junto a las puertas abiertas, los motores aún en marcha mientras se enfriaban. Fue entonces cuando Carlos lo notó. El baúl de Tom no estaba completamente cerrado, solo una pequeña abertura, apenas visible a menos que uno la mirara directamente, pero suficiente para llamar la atención de un rey que pasaba en la oscuridad. Este detalle hace que este momento sea casi imposible de explicar con claridad. La seguridad en el Palacio de Buckingham, especialmente durante un banquete de Estado, es famosa por su rigurosidad. Todos los vehículos se revisan antes de llegar, se vuelven a revisar antes de partir y son autorizados por agentes de seguridad entrenados específicamente para detectar detalles como un baúl sin cerrar. Así que la pregunta obvia se vuelve inevitable: ¿por qué estaba abierto ese baúl? Según se cuenta, Carlos dudó. Miró alrededor del patio vacío, se aseguró de que nadie más lo estuviera observando y luego levantó la tapa. Debajo de una tela oscura había pilas de documentos y sobres sellados atados con hilo rojo, papel que parecía no haber visto la luz del sol en décadas, con sellos de oficinas gubernamentales. Y encima, casi demasiado visible, casi como si hubiera sido colocada allí deliberadamente, reposaba una sola carpeta con letras grandes en la portada: Diana Confidencial. Según los relatos de lo que sucedió después, Charles retrocedió tambaleándose, pálido y con la respiración entrecortada. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que veía antes de que una voz rompiera el silencio a sus espaldas. «Padre, ¿qué estás haciendo?». William lo había seguido afuera, y en el instante en que sus ojos se posaron en aquel baúl abierto, su expresión pasó de la confusión a algo mucho más severo, según quienes describieron la escena después: furia. Aquí es donde comienza a desmoronarse la principal contradicción de toda la historia, porque la explicación de Tom simplemente no resiste el contacto con la lógica más básica. Según se dice, insistió en que no había robado nada, que un hombre con el que había trabajado antes, alguien supuestamente relacionado con documentos raros, se le había acercado afirmando tener material vinculado a Diana, material por el que, según él, los coleccionistas pagarían millones. Tom afirma que al principio no le creyó al hombre, pero una vez que vio los documentos, dice que los tomó simplemente para mantenerlos a salvo. A salvo. En el maletero de su coche, en un banquete de Estado, en un patio vigilado por agentes de la protección real, donde literalmente cualquiera con el ángulo adecuado y un poco de curiosidad podría haberlos encontrado. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Eso no es guardar a salvo.
Ni siquiera es un intento aceptable de ocultar algo. Eso es llevar material peligroso al único lugar del planeta donde su descubrimiento causaría el mayor daño posible. Si el verdadero objetivo era proteger el legado de Diana de la explotación, el Palacio de Buckingham, durante un banquete de Estado, es el peor lugar posible para llevarlo. ¿Por qué no una caja fuerte? ¿Por qué no alertar inmediatamente a Carlos o a la seguridad del palacio en el momento en que los documentos llegaron a sus manos? Ninguna de estas explicaciones se sostiene una vez que se ejerce presión sobre la explicación, y William ejerció precisamente ese tipo de presión. Señaló el maletero abierto, con la voz supuestamente temblando de ira, y le exigió a Tom que explicara por qué las cartas privadas de su madre y los archivos gubernamentales sellados estaban en el coche del hijo de Camila. «No me mienta, son archivos privados sobre mi madre. ¿De dónde los sacaste?». Según los presentes, la respuesta de Tom fue que le habían dicho que el material era para un proyecto de libro. ¿Un proyecto de libro? La incredulidad de William fue inmediata. ¿Pretendes que nos creamos esto? ¿Que te entregaron las cartas personales de mi madre para un libro de cocina? Esa sola frase resume lo absurdo de la situación. La carrera de Tom gira en torno a los restaurantes, las recetas y las críticas gastronómicas. La idea de que un desconocido le entregara correspondencia real clasificada para unas memorias culinarias no solo resulta inverosímil, sino que ignora cómo se manejan documentos como estos en la vida real. Un material tan delicado no aparece casualmente en el mercado de manuscritos raros esperando a que un escritor gastronómico lo encuentre por casualidad. Si alguien poseía realmente las cartas confidenciales de Diana, lo lógico sería que lo hiciera una editorial con experiencia en biografías de la realeza, un periodista, alguien capacitado para afrontar tanto la responsabilidad legal como la indemnización que describió Tom. No el hijo de la reina consorte, y mucho menos para un libro de recetas de pasta. Carlos, atrapado entre ambos bandos, intentó mediar, dividido entre dos fuerzas. Por un lado, su hijo y heredero, con la voz cargada de justa indignación. Por otro, su esposa, la mujer por cuya aceptación pública había luchado durante décadas, y su hijo, ahora vinculado a un secreto capaz de dañar la corona que acababa de heredar. Cuando Carlos abrió uno de los sobres con manos visiblemente temblorosas, según el relato, encontró una carta escrita de puño y letra de Diana. Familiar, elegante, inconfundible, incluso décadas después. No se trataba de simples documentos, eran fragmentos de sus pensamientos más íntimos, de los que, según se cuenta, fueron algunos de sus días más difíciles. Pensamientos que jamás habría querido compartir en un patio, y mucho menos en el maletero de un coche durante una cena de estado. Le temblaban las manos. Apenas pudo terminar de leer cuando la paciencia de William se agotó por completo. «Esto se acaba esta noche», dijo William. «O lo enfrentamos ahora, o lo haré yo. Pero entiéndelo, padre, si lo proteges de nuevo, me perderás». No era una amenaza hecha a la ligera. Era el heredero al trono marcando un límite y diciéndole al rey con precisión el precio que tendría que pagar por seguir siendo leal a la familia de Camila. Al parecer, la noticia del descubrimiento llegó a Camila antes del amanecer. Llevada por el palacio, como siempre parece que las cosas viajan más rápido que cualquier canal oficial. Un simple mensaje susurrado. El baúl había sido abierto. Según cuentan, se incorporó en la cama, comprendiendo al instante lo que significaba. Su instinto de horas antes había sido correcto. William lo sabía. Había visto las cartas y su propio hijo había sido quien las había tenido en su poder. Su reacción, según quienes la conocían bien, fue de puro pánico. Se dice que se aferró al borde de la cama con tanta fuerza que dejó marcas de sus propios anillos, susurrando «Las cartas de Diana» en el coche de Tom. Según se cuenta, este era su mayor temor hecho realidad. La sombra de Diana, la presencia que había marcado toda su relación con Carlos desde sus inicios, había resurgido de la forma más dañina imaginable.
y Guillermo, el niño que una vez la miró con silencioso resentimiento durante años de fotografías familiares forzadas, ahora supuestamente tenía pruebas físicas que justificaban toda esa ira. Se apresuró por los pasillos, pasando junto a retratos de generaciones de la realeza que parecían observarla, y llegó al patio donde encontró a Carlos de pie junto al coche, con un aspecto, según testigos, mucho mayor que el que tenía horas antes. Tom permanecía cerca, en silencio, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Según se cuenta, se derrumbó por completo. «¡Tonto! ¿Entiendes lo que has hecho? Has reabierto heridas que nunca cicatrizaron del todo. Le has entregado a Guillermo el arma exacta que siempre ha deseado». Tom insistió de nuevo en que no había robado nada, que solo estaba protegiendo el material. La respuesta de Camila, según el relato, lo dejó sin palabras. ¿A salvo? ¿A esto le llamas salvo? ¿Encerrado en el maletero de un coche esperando a ser encontrado? ¿A salvo de quién, Tom? ¿De Guillermo? ¿Del rey? ¿De mí? Si esa pregunta sigue sin tener una respuesta satisfactoria, ¿a salvo de quién exactamente? Si la intención era protegerlo de la explotación, llevar el material a los terrenos del palacio durante un banquete de Estado fue la peor decisión posible. Si la intención era su eventual publicación, esconderlo en un baúl frustra por completo ese propósito, ya que no se oculta algo que se planea revelar. Si la intención era venderlo, como supuestamente sugirió el misterioso contacto, el momento y el lugar no tienen ningún sentido, porque los secretos de Estado no suelen venderse desde un aparcamiento cerca de un banquete real. Cualquier explicación posible se desmorona, lo que hace que esto parezca menos un descuido y más algo que, en cierto modo, estaba destinado a ser descubierto. Según los informes, Camila se desplomó sobre un banco de piedra con la voz quebrada. «Ahora me odiará para siempre, Carlos. Siempre me ha odiado, pero ahora por fin tiene una razón. Le dirá al mundo que destruí la memoria de su madre. La corona se le escapará antes incluso de estar asegurada». Y entonces, según el relato, pronunció las palabras que supuestamente helaron la sangre de Carlos. «Diana ha ganado. Incluso en la muerte, ha ganado». Esa sola frase revela exactamente lo que pensaba en ese momento. Ya no se trataba de documentos, se trataba de una rivalidad invisible que se prolongaba desde hacía décadas y que ella sentía que jamás podría ganar. Una rival a la que nunca podría enfrentarse directamente porque llevaba casi 30 años desaparecida, y que, sin embargo, seguía influyendo en cada interacción de Camila con William, con el público e incluso, según se cuenta, con Carlos en momentos privados y silenciosos que nadie más presenciaba. Mientras tanto, William estaba lejos de haber terminado. Le dijo a su padre sin rodeos: «Mañana, Catherine lo sabrá todo. Si Camila no lo sabe ya, lo sabrá. No puedes ocultar esto, padre. Esta vez no». Y esa promesa se convirtió en el punto de inflexión de toda la crisis. Durante 2 días completos, el palacio intentó la vieja estrategia: contener la situación mediante el silencio. Los periodistas se agolpaban a las puertas, con las cámaras en alto, y las preguntas resonaban en el frío aire de la mañana. ¿Está el príncipe William enfrentado al rey? ¿De verdad el hijo de Camila se llevó las cartas privadas de Diana? ¿Ha caído la monarquía en otro escándalo? El palacio no hizo ningún comentario. La estrategia habitual, la que había funcionado durante décadas: esperar a que la historia se disipara por sí sola. Pero esta vez, el silencio se interpretó más como una confirmación que como una protección. Entonces, William salió del palacio de Kensington con Catherine a su lado y rompió por completo con esa estrategia. No suele hacerlo, saluda con la mano, pronuncia unas palabras cautelosas y se retira al interior. Pero no esta vez. Su expresión era fría, sus hombros rígidos, la mandíbula tensa, con la ira contenida durante 2 días que finalmente afloraba. Levantó una mano y, sorprendentemente, la prensa guardó silencio. «No hablaré mucho, pero diré la verdad. La memoria de mi madre lo merece». Los periodistas se inclinaron hacia adelante.
Recientemente se encontraron pertenencias personales de mi difunta madre, la princesa Diana, en un lugar donde nunca debieron estar. Sus cartas privadas, sus miedos más íntimos, su corazón más íntimo, no fueron respetadas, no fueron protegidas. Nótese la precisión de sus palabras, porque la elección de términos de un hombre tan experimentado en los medios como William rara vez es casual. No dijo robadas, no dijo filtradas, dijo en un lugar donde nunca debieron estar. Una frase que sugiere algo más turbio que un simple robo, más cercano a la negligencia, o posiblemente a una colocación deliberada que a un delito directo. Catherine, a su lado, mantuvo la mirada baja, con las manos apretadas con fuerza. William continuó, con la voz cada vez más cortante. No entraré en detalles hoy, pero quiero que el mundo entienda esto. La dignidad de mi madre no será silenciada, ni por este palacio, ni por nadie. Se dio la vuelta y regresó al interior sin responder preguntas, dejando a todo el país con una sola declaración para analizar durante días. En menos de una hora, todos los principales medios de comunicación de Gran Bretaña, y pronto del mundo entero, publicaron alguna versión del mismo titular. El príncipe Guillermo rompe el silencio sobre las cartas de Diana. Dentro del Palacio de Buckingham, la reacción fue, según se cuenta, caótica. Los asesores hablaban a la vez, los teléfonos sonaban sin cesar, se redactaban y descartaban comunicados, ninguno lo suficientemente contundente como para frenar lo que ya se extendía mucho más allá del control del palacio. Carlos permaneció en silencio, según los relatos, con el rostro pálido y las manos apretadas como si intentara contenerse. Cada palabra de Guillermo había sido un golpe durísimo, porque no se trataba simplemente de un daño a su reputación, era su propio hijo diciéndole al mundo, públicamente, que su padre le había fallado a su madre, y por extensión, también a él. Carlos le había pedido en privado que mantuviera esto en secreto. Guillermo había optado por lo contrario. Y aquí es donde la historia deja de ser un simple incidente aislado en una sola noche y se convierte en algo mucho más antiguo. Nunca se trató solo de una carpeta o de la endeble explicación de un crítico gastronómico. Se trataba de años de duelo que nunca se resolvieron del todo, de una ira que nunca se había canalizado adecuadamente y de una estructura familiar que durante décadas había ocultado sus fracturas con sonrisas fingidas y fotografías preparadas. William había dedicado toda su vida adulta a interpretar el papel del heredero sereno y obediente. Sonreía incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Durante años acompañaba a Camila en actos públicos sin reconocer jamás, en público, el dolor que su presencia le causaba, reprimiéndolo por el bien de la institución, por el bien de la unidad que debía mantenerse a cualquier precio. Según se cuenta, aquel baúl transformó algo en él que había permanecido latente durante 3 décadas. Lo impulsó a decir en voz alta lo que al parecer solo había guardado en silencio. Toda mi vida he tenido que fingir que esta familia estaba unida. No lo estaba. Se rompió en el momento en que la elegiste a ella en lugar de a mi madre. Eso fue, según se dice, lo que le dijo a Charles en aquel patio, una herida que, al parecer, había estado supurando durante décadas tras una imagen pública cuidadosamente construida. El baúl simplemente se arrancó el vendaje delante de todos a la vez. La reacción pública fue inmediata y mucho más intensa de lo que los asesores del palacio habían previsto. Multitudes se congregaron a las puertas del palacio portando fotografías de Diana, algunas descoloridas por el paso del tiempo, coreando su nombre como si hubiera regresado una vez más para enfrentarse a la institución por última vez, de la forma en que quizás nunca llegó a hacerlo completamente en vida. Las redes sociales se inundaron de imágenes de archivo, entrevistas de décadas atrás volvieron a ser tendencia y su famosa descripción de sí misma como la princesa del pueblo resurgió por doquier. Para muchos de los que lo presenciaban fue como si su presencia hubiera regresado por completo, impulsada por la furia de su hijo en las escaleras del palacio. Las cadenas de televisión internacionales retransmitieron la declaración de Guillermo una y otra vez.
Los comentaristas debatieron si esto marcaba el inicio de una auténtica crisis institucional, si la monarquía, tras haber sobrevivido a guerras, abdicaciones y décadas de escándalos, podría sobrevivir a que su propio heredero la acusara públicamente de no haber protegido la memoria de su madre. Las portadas mostraban imágenes contrapuestas, una sonriente Diana de décadas atrás junto a una Camila visiblemente afectada. Y como siempre, la opinión pública se dividió. La mayoría apoyó a Guillermo. Una parte menor defendió a Carlos, citando el peso de su compleja historia familiar. Muy pocos defendieron públicamente a Camila, una realidad que debió de ser un duro golpe tras 30 años dedicados a ganarse cuidadosamente la simpatía pública paso a paso. Ante la que ya era la crisis decisiva de su aún joven reinado, Carlos tomó una decisión arriesgada: dirigirse directamente a la nación. Sus asesores le advirtieron enérgicamente que no lo hiciera, argumentando que era demasiado peligroso confirmar la existencia de las cartas y validar la declaración pública de Guillermo. Según se informa, Carlos los desautorizó por completo. Basta de esconderse, si ocultamos esto, caeremos, si guardamos silencio, nos quemaremos de todas formas. El país necesita oírme, hoy, no la semana que viene. Según el relato, Camila le suplicó que no lo hiciera. Si pronuncias su nombre, me entierras junto a ella. Cada palabra pondrá a Diana por encima de mí, incluso ahora, incluso después de muerta, y el pueblo jamás me lo perdonará. Según se cuenta, Carlos la miró y solo dijo: esta noche no soy un rey, soy simplemente un padre destrozado. Su discurso fue breve, pero cada frase tuvo peso durante semanas. De pie en la sala del trono, bajo los focos de las cámaras, habló no como un monarca recitando una declaración preparada, sino como un hombre que se había quedado sin maneras de evitar la verdad. Confirmó que las cartas personales de Diana habían sido descubiertas en un lugar donde nunca debieron estar. Reconoció el dolor que esto había causado a su familia, sobre todo a Guillermo. Afirmó que Diana, como madre de sus hijos, siempre sería honrada, siempre recordada, siempre respetada, independientemente de cualquier otro aspecto de su historia compartida. Y entonces pronunció la frase que conmocionó al país: cualquier fallo en la protección de su memoria es responsabilidad mía, y solo mía. Pido paciencia, pido sanación, y le pido perdón a mi hijo. La respuesta pública fue inmediata. Multitudes en todo el Reino Unido elogiaron su honestidad, un momento excepcional que muchos sintieron que provenía del hombre, no de la institución. Por primera vez en mucho tiempo, la gente sintió que Carlos había hablado con sinceridad, no con palabras ensayadas. Otros, en cambio, canalizaron su emoción en renovados homenajes a Diana, coreando su nombre como si aún estuviera presente entre ellos. La prensa elogió su valentía, al tiempo que planteaba preguntas más difíciles. Si Carlos admite públicamente su fracaso, ¿sigue siendo Camila apta para convertirse en reina consorte? Si ahora se ve a Guillermo como el protector de la memoria de su madre, ¿influye esto en la opinión pública para una transición de poder más temprana? Centro del palacio, según los relatos, Camila se derrumbó por completo, sintiéndose expuesta ante todo el país, viendo cómo su posición se desmoronaba tras décadas de esfuerzos por consolidarla. Tom, según cuentan, sabía que la culpa de aquel baúl probablemente lo perseguiría indefinidamente, independientemente de cuál fuera finalmente la verdad. William se sentó con Catherine en su estudio, escuchando el discurso de su padre en completo silencio. Al terminar, no celebró. Simplemente dijo en voz baja: «Por fin, al fin ha dicho la verdad». Según los relatos, Catherine le preguntó: «¿Lo perdonarás ahora?». William miró fijamente a la oscuridad durante un largo instante antes de responder: «No lo sé. La verdad ha sido dicha, pero la verdad por sí sola no sana lo que ya está roto. Si ahí es, en última instancia, donde termina esta historia, no en el descubrimiento en sí, ni en la confrontación en el patio, ni siquiera en las repercusiones públicas que siguieron.
termina en el hecho de que una familia construida durante décadas sobre el silencio y un cuidadoso control de la imagen vio sus muros resquebrajados por un baúl que no se cerró correctamente en una noche aparentemente normal. Tom Parker Bowles pudo haber tenido intenciones genuinamente inocentes. Quizás alguien realmente le entregó esos documentos. Quizás creyó de verdad que los estaba guardando a salvo, por difícil que sea aceptar esa explicación bajo un análisis riguroso. Pero la forma en que se desarrolló toda la secuencia, el baúl abierto, el banquete de estado, la sincronización precisa, la explicación del proyecto del libro, nada conforma un relato claro y creíble. Lo que sí conforma es una familia que nunca ha procesado del todo su dolor, su culpa ni los fantasmas que la siguen persiguiendo, sin importar cuántas décadas pasen desde la muerte de Diana. Ahora bien, hay un detalle que apenas se mencionó en la avalancha de cobertura que siguió a la declaración de William y al discurso de Charles y que merece mucha más atención de la que recibió. Tom nunca reveló la identidad del hombre que supuestamente le proporcionó los documentos. Ni a Charles aquella noche en el patio, ni al personal del palacio que, según se informa, lo interrogó después, ni a nadie en absoluto. Describió a la fuente simplemente como alguien con quien he trabajado antes. Un lenguaje tan vago que podría significar casi cualquier cosa y tan específico que sonaría a protección de la identidad de otra persona. Si uno fuera realmente inocente y se encontrara en una situación imposible, ¿no sería revelar la identidad de esa fuente la forma más rápida y sencilla de limpiar su nombre? En cambio, según se informa, Tom guardó silencio sobre este punto durante todo el proceso, y ese silencio por sí solo ha alimentado la sospecha pública más que casi cualquier otra cosa que haya surgido de aquel patio. Si bien está la cuestión de qué contenía exactamente la carpeta marcada como confidencial de Diana, un detalle que quedó eclipsado por los titulares más importantes sobre la declaración de William y el emotivo discurso de su padre. Según algunos informes, la carpeta contenía más que cartas personales. Al parecer, incluía comunicaciones internas del palacio de mediados de la década de 1990, material que, según el protocolo estándar de los archivos reales, debería haber permanecido sellado durante décadas. De ser cierto, esto cambia por completo el panorama. No se trata simplemente de cartas privadas de una madre que aparecen en un lugar inapropiado. Se trata, presuntamente, de correspondencia interna clasificada que de alguna manera salió de un archivo seguro y terminó en el maletero del coche de un crítico gastronómico, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad real de los archivos del palacio y sobre quién dentro de ese sistema podría haber tenido el acceso necesario para sacar ese material de sus muros. Porque los archivos reales sellados no se extravían solos. Alguien con acceso legítimo habría tenido que recuperar esos archivos, sacarlos físicamente del almacenamiento y transmitirlos a través de una cadena que, según se informa, terminó en el maletero de Tom. Eso no es un accidente. Es una secuencia deliberada llevada a cabo por alguien que sabía exactamente lo que estaba manejando y el daño que podría causar en las manos equivocadas. Algunos comentaristas de la realeza han planteado una teoría que va mucho más allá del propio Tom, sugiriendo que apunta a intrigas palaciegas más profundas, totalmente ajenas a él. La teoría, a grandes rasgos, es la siguiente. Alguien del personal del palacio, alguien con acceso legítimo a los archivos y con resentimiento hacia el liderazgo de Carlos o el creciente protagonismo de Camila, supuestamente orquestó la aparición de estos documentos en el peor momento posible, durante un banquete de estado, en un baúl convenientemente abierto, con el objetivo de lograr la máxima visibilidad y el máximo daño. Según esta teoría, Tom no necesariamente participó voluntariamente en ningún plan. Puede que simplemente fuera un intermediario conveniente, incluso involuntario, alguien lo suficientemente cercano a la familia como para recibir plausiblemente dicho material, pero lo suficientemente ajeno a las intrigas palaciegas como para comprender plenamente lo que realmente tenía en sus manos.
Nada de esto puede confirmarse fuera del círculo íntimo del palacio, pero replantea toda la historia de una manera que merece ser analizada. De ser cierta, en realidad nunca se trató de Tom Parker Bowles. Puede que simplemente se viera atrapado en medio de algo mucho más grande, una lucha de poder que, según observadores de la realeza de larga data, nunca ha desaparecido realmente desde la muerte de Diana, sin importar cuántas fotografías cuidadosamente preparadas de unidad se publiquen en los años transcurridos desde entonces. Esa teoría cobra mayor fuerza al reconsiderar la cronología, no solo del banquete en sí, sino también del contexto general que lo rodeaba. Según fuentes internas, la autoridad de Carlos dentro de la institución aún se ponía a prueba y se negociaba a puerta cerrada, por medio de asesores, familiares y estructuras de poder con décadas de antigüedad que no se renuevan simplemente porque un nuevo nombre ocupe el trono. Un escándalo que involucrara a Diana, que saliera a la luz precisamente cuando el liderazgo de Carlos aún era frágil, infligiría exactamente el tipo de daño institucional que alguien con resentimiento hacia este capítulo específico de la monarquía podría querer causar. Especulación sin duda, pero una especulación que coincide con un número considerable de hechos conocidos. Volvamos por un momento a la reacción de Camila en aquel patio, porque revela casi tanto como cualquier declaración pública. Diana ha ganado. Incluso en la muerte, ha ganado. Ese no es el lenguaje de alguien preocupado únicamente por una brecha de seguridad o una complicación legal. Ese es el lenguaje de una mujer que ha pasado 3 décadas comparándose con una rival a la que nunca podrá enfrentarse, con la que nunca podrá resolver nada, porque esa rival lleva casi 30 años muerta, y sin embargo, de alguna manera, sigue influyendo en cada interacción de Camila con William, con el público británico, y según se dice, con el propio Carlos en momentos privados que nadie ajeno a la familia presencia. Esa podría ser la verdadera tragedia que subyace a toda esta historia. Diana nunca tuvo la oportunidad de defenderse plenamente en vida, no del todo en sus propios términos. Y ahora, décadas después de su muerte, permanece de una forma extraña y compleja en el centro de los titulares más importantes que genera la monarquía. Sus cartas, selladas para ser reinterpretadas eventualmente por quien decida publicarlas o volver a ocultarlas, se han convertido en una especie de fuerza póstuma en un conflicto del que nunca pidió formar parte, supuestamente utilizado por su propio hijo contra una mujer con la que, según se dice, nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse antes de que todo terminara. Lo cual plantea la incómoda pregunta que el palacio no ha abordado públicamente. Si estas cartas tienen tanta relevancia décadas después de su muerte, ¿qué contienen realmente? Sabemos que son personales. Sabemos que William las describió como un reflejo de sus miedos más íntimos y sus sentimientos más profundos, en sus propias palabras en las escaleras del palacio. Pero su contenido real nunca se ha confirmado, ni oficialmente, ni siquiera extraoficialmente, según se sabe. Esto deja al público la tarea de llenar ese silencio con la imaginación, a menudo con la versión más dramática, simplemente porque las preguntas sin respuesta tienden a ser respondidas, independientemente de la intención del palacio. No vamos a especular sobre el contenido específico porque nada se ha confirmado, e inventar detalles o atribuirle a Diana palabras que nunca pronunció perjudica una historia ya de por sí compleja sin necesidad de invenciones. Lo que sí se puede afirmar es lo siguiente: sea cual sea el contenido de esas cartas, se dice que fueron lo suficientemente impactantes como para impulsar a un rey a dirigirse a toda la nación con una declaración espontánea y emotiva, y lo suficientemente poderosas como para llevar a su heredero a romper públicamente con décadas de comunicación real cuidadosa y disciplinada. Solo eso ya indica que no se trataba de documentos menores. Estas eran las cartas que los gobiernos clasifican, que los biógrafos dedican toda su carrera a buscar, que los archivos existen precisamente para conservar.
En los días posteriores al discurso de Carlos, las comunicaciones del palacio volvieron a guardar silencio, retomando la estrategia habitual del silencio controlado. Pero esta vez la sensación era diferente. Esta vez el silencio no ocultaba la falta de información, sino la presencia de demasiada información, material que, al parecer, el palacio no tiene una estrategia clara para divulgar, ocultar o explicar sin dañar aún más a una institución que ya goza de menos simpatía pública que en generaciones. Según se informa, Tom Parker Bowles se ha retirado de la mayoría de sus apariciones públicas desde aquella noche, y sus habituales reseñas gastronómicas se interrumpieron notablemente durante semanas. Si esto refleja culpa, cautela legal o simplemente el peso de convertirse de repente en el crítico gastronómico más comentado del país por motivos totalmente equivocados, solo quienes lo conocen bien lo saben. Desde entonces se ha visto a Camila en menos eventos públicos y su habitual presencia serena, según varios observadores, se ve visiblemente tensa en las apariciones que ha realizado. Según personas cercanas a él, William se ha vuelto más callado y reservado, dedicando notablemente más tiempo a Catherine y a sus hijos, y menos tiempo a las obligaciones palaciegas que no requieren su participación directa. Mientras tanto, Carlos ha continuado con sus deberes públicos mostrando, según varios comentaristas, una nueva dureza bajo su habitual compostura. El hombre que una vez se caracterizó por décadas de espera paciente, ahora parece cargar con algo más pesado. La certeza de que su reinado, apenas comenzado, estuvo a punto de descarrilarse por un baúl que no se cerró correctamente una noche cualquiera durante un banquete de Estado. Y esa es, en última instancia, la historia más profunda. No se trata simplemente de lo que contenía esa carpeta. No se trata simplemente de quién supuestamente se la entregó a Tom, ni por qué, ni qué podría significar para el futuro de Camila. Se trata del recordatorio de que, por muchas décadas que pasen, por muchas fotografías cuidadosamente preparadas que se publiquen mostrando una monarquía unificada y moderna avanzando junta, el pasado no permanece enterrado solo porque todos acuerden no mirarlo directamente. Las cartas de Diana se sellaron precisamente para que una crisis como esta nunca pudiera ocurrir. Y de alguna manera, a pesar de todas las medidas de seguridad, todos los protocolos, todas las capas de seguridad palaciega construidas durante décadas, ocurrió de todos modos. También surge la pregunta de qué sucederá dentro del palacio, porque una crisis de esta magnitud no se resuelve con un simple discurso y el cierre de un baúl. Según observadores de la realeza que siguen de cerca los movimientos internos del palacio, se están llevando a cabo conversaciones preliminares sobre el endurecimiento de los protocolos de acceso a los archivos, una respuesta discreta y no anunciada a un escándalo público de gran repercusión. De ser cierto, esto confirma algo que el palacio no ha declarado abiertamente: que el fallo que permitió que esos documentos salieran de los depósitos seguros fue real y lo suficientemente grave como para requerir un cambio estructural, en lugar de una simple declaración cuidadosamente redactada. Las instituciones rara vez modifican sus procedimientos de seguridad interna por algo que consideran un malentendido menor. Los cambian cuando algo ha salido muy mal, peligrosamente mal. También está la cuestión de la posición de Tom en el futuro, tanto a nivel personal como dentro de la familia, a la que se incorporó por medio de su madre. Algunos comentaristas han especulado que su prestigio en los círculos sociales del palacio quizás nunca se recupere por completo, independientemente de si la verdad sale a la luz pública. Estar en el centro de un escándalo de esta magnitud, incluso como presunto participante involuntario, suele dejar una huella que perdura más allá del ciclo informativo. Si seguirá asistiendo a eventos estatales en el futuro, si la posición de Camila le otorga el mismo acceso que antes tenía sin cuestionamientos, sigue siendo una incógnita que nadie dentro del palacio ha abordado públicamente. Y luego está la pregunta que planea sobre todo esto, la que nadie con verdadera autoridad dentro del palacio ha intentado responder todavía.
Si esto fue supuestamente orquestado, si alguien con acceso legítimo a los archivos orquestó deliberadamente esta revelación en el momento preciso para causar el máximo daño, esa persona sigue, hasta donde sabe el público, dentro del sistema del palacio, sin identificar, sin ser investigada, posiblemente aún en posición de volver a hacer algo así, cuando el momento convenga a la queja que la impulsó la primera vez. No es un pensamiento reconfortante para una institución que acaba de gastar una enorme cantidad de buena voluntad pública tratando de convencer al país de que este nuevo capítulo bajo el mandato de Carlos es más estable que el anterior. Lo que nos lleva de vuelta al punto de partida. Un proyecto de libro. Esa fue la explicación ofrecida. Un hombre cuya carrera se basa enteramente en la crítica gastronómica, supuestamente sorprendido con material de archivo real sellado en el maletero de su coche durante un banquete de Estado, alegando que todo estaba destinado a un libro sobre comida. Quizás en algún lugar de esta historia exista una versión genuinamente así de simple, así de mundana, así de fácil de explicar. Pero basándonos en todo lo que ha surgido desde aquella noche, el enfrentamiento en el patio, las palabras cuidadosamente elegidas por William en las escaleras del palacio, el emotivo discurso nacional de Carlos, la devastadora reacción de Camila en aquel patio de piedra, esa explicación se vuelve más difícil de creer con cada nuevo detalle que sale a la luz. Hay un hilo conductor más en esta historia que merece ser mencionado, pues se relaciona con aquella silla vacía en la mesa del banquete. Según fuentes cercanas a la familia, Harry se enteró del descubrimiento en el patio a las pocas horas, mucho antes de que William hiciera pública su declaración. Algunos informes sugieren que se puso en contacto directamente con William inmediatamente después, aunque ninguna de las partes ha confirmado qué se dijeron exactamente. Lo que sí sabemos, basándonos en los comentarios públicos de los días posteriores, es que las declaraciones pasadas de Harry sobre el legado de su madre cobraron de repente nueva relevancia para millones de personas que las releían en Internet. Años antes, en entrevistas y en sus propios escritos, había hablado de cómo, en su opinión, la institución nunca había asumido plenamente la responsabilidad del trato que le dio a Diana en vida. Independientemente de si se está de acuerdo o no con todo lo que ha dicho públicamente a lo largo de los años, esta crisis en particular se presentó como una validación inesperada de ese argumento, desarrollándose en tiempo real dentro del mismo palacio del que había decidido alejarse. Según se informa, esa coincidencia reabrió viejas heridas entre los hermanos que nunca habían cicatrizado del todo. Algunos comentaristas especularon si esto podría, de hecho, acercar a William y Harry, dos hijos repentinamente unidos, incluso a la distancia, por la furia compartida ante el supuesto manejo de la memoria de su madre. Otros argumentaron lo contrario, que la ausencia de Harry en la confrontación, su distancia del patio, del banquete, de la realidad física de aquella noche, significaba que los hermanos estaban procesando el mismo evento desde dos mundos completamente distintos, como supuestamente lo han hecho durante años. Ninguna declaración oficial de la familia de Harry ha confirmado ninguna de las dos versiones. Pero el mero hecho de que su nombre resurgiera con tanta fuerza en la conversación pública sobre esta historia demuestra hasta qué punto este baúl logró llegar a todos los rincones sin resolver de la historia de esta familia, no solo al de Charles, Camila y William. Detengámonos un momento más en el tema de la seguridad de los archivos, ya que es, sin duda, el aspecto más trascendental de toda esta historia y el que el palacio parece menos dispuesto a abordar. Si esos documentos proceden realmente de un archivo interno sellado, como alegan algunos informes, entonces el verdadero escándalo podría no girar en torno a Tom Parker Bowles, ni siquiera estar relacionado principalmente con la familia de Camilla. Podría tratarse de un fallo institucional mucho más fundamental.
El hecho de que los archivos reales, supuestamente seguros y protegidos durante décadas por un protocolo diseñado específicamente para evitar este tipo de filtraciones, fueran aparentemente accesibles para que alguien los sustrajera sin ser detectado. Esto debería preocupar a cualquiera que se preocupe por la capacidad de la monarquía para proteger su propia historia, independientemente de la postura que adopte en este drama familiar. Porque si esto ocurrió una vez con material tan sensible vinculado a una figura tan importante como Diana, ¿qué implica esto para todo lo demás que se encuentra en esos mismos archivos? Otra correspondencia, otros documentos privados, otros fragmentos de la historia real que han permanecido sellados durante décadas bajo los mismos protocolos que aparentemente fallaron en este caso. Si una carpeta pudo supuestamente filtrarse por algún punto de acceso desconocido y terminar en el maletero del coche de un crítico gastronómico, la estrategia del palacio para salvaguardar su propio pasado requiere un escrutinio mucho mayor que el de un solo escándalo que involucra a una familia. Esta es una cuestión mucho más compleja que Tom, que Camila, posiblemente incluso más compleja que la declaración pública de William. Y es una cuestión que, hasta donde se sabe, nadie dentro del palacio ha tenido que responder públicamente. El asunto está cerrado de nuevo. Pero como suele demostrar la historia de esta familia, cerrado no significa resuelto, y silencioso no significa solucionado. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Era Tom Parker Bowles un hombre inocente atrapado en una situación imposible o se orquestó algo mucho mayor entre bastidores para sacar a la luz este capítulo de la historia de Diana justo en el momento en que causaría el mayor daño? Deja tu teoría en los comentarios porque esta es precisamente la clase de historia en la que la explicación oficial y la versión que la gente cree parecen estar en dos mundos completamente distintos. Y si quieres estar al tanto cuando salga a la luz la siguiente parte de esta historia, porque algunas fuentes sugieren que aún no ha terminado dentro del palacio, asegúrate de estar suscrito para no perdértela.